Bien, continuemos entonces con la clase. Nos habíamos quedado en lo que era keratitis por herpes simple. Recuerden que la lesión por herpes simple puede ser de tipo epitelial o de tipo estromal. En todo caso, cuando nosotros estamos frente a un paciente que tenga una keratitis herpética, hay alguna signología que nos va a indicar. Y entre la sintomatología y signología ocular vamos a tener pues lo que es un dolor ocular intenso, presencia de fotofobia, lagrimeo. Y como signos oculares vamos a encontrar principalmente una congestión ocular bastante marcada a nivel ciliar, a nivel periqueral. En todo caso, el diagnóstico de lo que es una keratitis epitelial debe de ser hecha por lo que es una sospecha. ¿Cómo vamos a sospechar? Por la presencia de la sintomatología que hemos referido y por la sintomatología principalmente lo que es pues una inyección ciliar periqueral. Vean lo que está mostrando, una inyección ciliar periquerática bastante marcada, pero en este caso en una keratitis estromal. ¿Ya? Las mismas manifestaciones van a tener, solamente que esto ya es de carácter más inmunológico que por efecto de lo que es invasión del virus. Vean, la inyección ciliar siempre está presente. Que no se les olvide ese signo, porque es traducción de patología de lo que es patología corneal. Ahora, una lesión de este tipo siempre va a tener alguna expresión cuando uno hace un examen simple del ojo. Si examinamos a un paciente con una linterna, probablemente esa lesión va a dar una muestra de lo que vendría a ser pues algún grado de alteración en la transparencia de la córnea. La córnea es totalmente transparente como esta parte. Cualquier opacidad debe llevarle la atención. Sobre todo si esta opacidad va acompañado de un ojo rojo con lo que es inyección ciliar. Bien, entonces, cuando nosotros evaluamos a un paciente con una keratitis epitelial, el hecho de usar corticoides en estas circunstancias va a hacer que el cuadro se encienda, que el virus sea mucho más patógeno. Por lo tanto, ya ustedes tengan el concepto de que pueden tratar un ojo rojo con lo que son medicamentos de los muchos que hay, pero que sean antibióticos puros. Nunca una asociación entre corticoides y antibióticos y menos corticoides puros. ¿Ya? Entonces, eso tenganlo presente, salvo estos medicamentos, pero con su supervisión adecuada. Ténganlo presente, entonces, para toda su actividad, pueden recetar notas oftalmológicas, porque el ojo rojo, la gran mayoría de ellas tienden a autolimitarse. Si van a poner un antibiótico puro, no va a haber mayor problema, pero siempre y cuando también indicando al paciente de que si no hay una buena respuesta en 2 o 3 días, se acuda a la especialidad. Entonces, una lesión por herpes tiene esa forma, una forma dendrítica. ¿Por qué? Porque las lesiones tienden a coalescer. Ahora bien, sobre la córnea pueden también asentarse una serie de infecciones de tipo bacteriana, de tipo... Cuando hay una afección a nivel corneal por bacterias, esto se va a producir una úlcera. ¿Y qué factores condicionan a que pueda producirse esta úlcera? El uso de lentes de contacto o cualquier enfermedad en la superficie ocular que afecte pues, los mecanismos de defensa propios del ojo. Entonces, los organismos más frecuentemente involucrados en una úlcera corneal va a ser el streptococo, pseudomonas, estafilococo, aureus, ¿no?
¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico de una úlcera bacteriana? Con la anamnesis, ver si hay un factor predisponente, factor de riesgo, valorando cómo es la imagen que estamos observando de la lesión, sobre el tamaño, la profundidad, cuál es la ubicación, si existe reacción inflamatoria o no en cámara anterior, y se puede hacer un raspado corneal y el motivo respectivo. Vean, ¿qué estamos observando ahí? Una lesión blanquecina. La forma, habíamos dicho, de cicatrizar de la córnea es afectando su transparencia. Entonces, si nosotros tenemos una lesión y esto va acompañado de un ojo blanco, probablemente estemos ante un caso antiguo, ante una cicatrización, ante un leucoma a nivel de la córnea. Pero si esta mancha blanca está acompañada de un ojo rojo que está indicándonos actividad, entonces esto sí tiene que ser tratado. ¿Ya? Entonces, cualquier mancha en la córnea tiene que llamarnos la atención. Diferenciemos nada más. ¿Será un estado agudo? ¿Será un estado? El estado agudo tiene que tener tratamiento y de preferencia derivarlo a la... Por ejemplo, a ver, describe lo que estás ahí viendo. Ya se aprecia una lesión blanquecina, una córnea que ya quizás también encima de las pupilas, uno siempre observar la pupila. Ya. Y tiene bordes, no diría regulares, y hay una zona que está más blanquecina que el resto. En el centro es un poco más blanquecina que el resto. ¿Algo más? Bueno, yo creo que está circunscrito en la córnea porque no pareciera que viene desde la conjuntiva. No. Pero sí hay alteración conjuntival. Sí, también está ahí. ¿Ya? Entonces, vean, es una lesión blanco-grisácea que está localizada en la córnea, que está en lo que es el eje visual. Entonces, desde el punto de vista pronóstico es muy importante, porque esto puede llegar a cicatrizar, sí, pero la cicatrización que va a tener una coloración semejante va a impedir. ¿Ya? Tendría que ir al trasplante corneal. ¿No? Entonces, pero además de eso, hay una congestión ocular, de repente más periquerática, el foto no lo muestra así, pero hay una cosa, que no hay mayor reacción inflamatoria en cámara anterior. Eso también nos ayuda a que podamos distinguirlo de otras patologías. ¿No? Entonces, cuando estamos ante una úlcera bacteriana, la úlcera bacteriana nosotros podemos tratarlo, tenemos medicamentos de amplio espectro que puede tratar con éxito esta patología. Entonces, de los muchos tratamientos que tenemos, sí podemos enfrentar una úlcera bacteriana con bastante acierto. Pero cuando nosotros estamos frente a lo que es una úlcera micótica, la situación se complica. Una úlcera micótica también tiene factores de riesgo que predisponen la aparición de ella. Y el principal de ellos viene a ser el traumatismo con material vegetal. Recuerden que estamos en un medio que es bastante agrícola, por lo tanto, cualquier lesión con material vegetal de la superficie solar puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de es una úlcera micótica. Si hay una enfermedad ocular crónica subyacente o si está con tratamiento tópico, picoides, también es otro factor de riesgo para el desarrollo de esta úlcera micótica o puede ser resultado de una sobreprotección. Vean ustedes entonces la recomendación que se hizo de usar o de no usar antibióticos tópicos que tengan corticoides, porque de pronto aumentamos el proceso de herpes simple o aumentamos una patología psicótica. Entonces, ¿qué organismos producen esto?
Las levaduras, la calidad micas, de repente el paciente es inmunosuprimido, pero principalmente los hongos filamentosos, Aspergillus y Fusarium, son los responsables de estas úlceras micóticas, ¿no? Bien. Cuando un paciente tiene una lesión por órgano, por hongos, vamos a tener pues un paciente que se va a quejar de todo lo que es manifestación de córnea. Fotofobia, blefarospasmo, dolor ocular, lagrimeo, que son síntomas que son frecuentes a toda la patología corneal aguda. ¿Ya? Ahora, cuando evaluamos la lesión, vamos a encontrar una lesión que es un infiltrado corneal, también blanco grisáceo, pero a diferencia de una úlcera bacteriana, vamos a tener un infiltrado satélite. ¿Ya? Y además de que la úlcera micótica cursa con mayor reacción inflamatoria a nivel de cámara anterior, por lo tanto, podemos tener la presencia de hipopio, que es más frecuente la aparición en una úlcera micótica. Puede llegar a una perforación corneal. Bien. A ver, describe por favor lo que estás viendo. Bueno, hay como en esta, en la conjuntiva irritada con el iris, la pupila tiene también como blanquecino. Creo que es una inyección ciliar. ¿Ya? Entonces tenemos una inyección ciliar, sobre todo que se nota en la parte superior, ¿no? Tenemos una lesión blanco-grisácea y acompañada de una lesión satélite también blanco-grisácea. ¿Qué será esto? La parte inferior. Hipopio, la reacción inflamatoria que suele acompañar este tipo de patología. Entonces, cuando ya ustedes se encuentren lo que es un hipopio, cualquiera que sea el origen, considérenlo como un signo de peligro. Hipopio, signo de peligro. Ahora bien, ¿cuál es el problema de enfrentar una úlcera micótica? De que generalmente cuando nosotros tratamos a un paciente portador de úlcera micótica, es un paciente que ya estaba siendo visto por varios colegas y que de pronto, como no hay una respuesta adecuada, entre la segunda y tercera semana, recién se comienza a pensar que podría ser una úlcera micótica. Y entonces, vean, 2, 3 semanas que ha estado teniendo tratamiento para otra etiología y de pronto se plantea la posibilidad de una úlcera micótica. Y el problema es que no tenemos mucha medicación para tratar esta patología. Tenemos un producto que es la natamicina, que es un producto que va a actuar en forma tópica, pero como toda reacción por hongos, resulta bastante. Y además de que el producto de la natamicina no es un producto que se encuentra en cualquier sitio. Si hubiera un caso, acá tendríamos que ver qué colega tiene la natamicina para que lo pueda proporcionar, si no hay que traerlo. Entonces, no es fácil. Ahora, ustedes dirán, pero existe tanto producto dermatológico que tiene antimicóticos. Pero el problema es de que la concentración es muy fuerte. Como que si se aplica eso, más es el problema. El manejo de una úlcera micótica es bien complicado. Lo que nos puede ofrecer de alguna manera, el hecho de que pueda pasar el cuadro de forma lenta y progresiva, es el producto de la natamicina. Porque todas las demás
alternativas de tratamiento que hay no rinden. El recubrimiento conjuntival, etcétera, no dan muy buenos resultados. Como verán, ¿cuál podrá ser el pronóstico de este paciente? No será muy bueno, porque nosotros evaluamos función. Al final, este paciente sí va a recuperar lo que es, o sea, va a pasar la infección, pero cuando, desde el punto de vista de visión, de función, no va a tener una buena visión. Habría que hacer un trasplante. ¿Ya? Recuerden, en oftalmología, nosotros cuando evaluamos al paciente, lo que tenemos que tratar de darle es funcionalidad. En una úlcera micótica bacteriana, úlcera micótica, nos interesa, o sea, sí nos interesa que cure, pero que cure dejando una visión funcional. Bien. Diferentes manifestaciones de una úlcera, cualquiera de ellas complicado el tratamiento. 15 años atrás tuve un paciente con una úlcera micótica. En esa época conseguíamos la natamicina en Brasil. En tanto hemos hecho todos los tratamientos. Comenzó el ciclo, a veces en el semestre par, agosto, y en diciembre estaba el paciente sano. ¿Cuánto tiempo? Pero sí tenía una lesión periférica, o sea, tiene su mancha ahí, pero logra ver. Bien, a tener en cuenta desde el punto de vista corneal, que también va con ojo seco, ojo rojo digo, es pues el ojo seco. Tengamos en cuenta, cuando hablamos de ojo seco, de lo que es la película lagrimal. La película lagrimal está formada desde la parte más externa, por una capa oleosa que es dada por las glándulas del meiomio, por una parte acuosa que es dada principalmente por lo que es la secreción de la glándula lagrimal, y una secreción mucosa que es dada por las células de la. Entonces, para que la superficie ocular esté adecuadamente humectada, tiene que haber un equilibrio en cuanto a la composición de estos componentes. Si bien la forma más frecuente de ojo seco lo constituye lo que es la disminución en la cantidad de lo que es el factor acuoso, pero un desequilibrio en cualquiera de las otras dos partes también conduce a un ojo seco. Entonces, desde la glándula lagrimal, las lágrimas se van produciendo de forma constante, llegan a la superficie corneal o superficie ocular, y con el parpadeo está produciéndose la humectación de lo que es la córnea principalmente. Una córnea no puede estar sin lubricación porque va a sufrir desecación. Es por eso que en situaciones que nosotros estamos expuestos al uso de la pantalla del televisor, laptop, celular, etc., ahí disminuye la cantidad de parpadeo, por lo tanto existe mayor cantidad de evaporación de lágrimas, entonces sobreviene un ojo seco. ¿Ya? Entonces, se elimina a través de los conductos lagrimales hacia la cavidad nasal, y ya ahí se elimina. Este es el flujo constante de lo que es las lágrimas que van a afectar la superficie ocular. Lo que habíamos dicho, las tres capas que constituyen la película lagrimal. Entonces, cuando estamos frente a un paciente portador de ojo seco, ¿no?, esto puede ser secundario a que haya síntomas de irritación ocular, a que haya una inestabilidad en la película lagrimal, que haya una enfermedad en la superficie ocular.
de tal forma que va a haber una deficiente producción de, principalmente de la porción acuosa, ¿no? Sobre todo el síndrome de Sjögren y también el síndrome de no Sjögren cuando existe enfermedad de las glándulas lagrimales, de otra etiología que no sea Sjögren, cuando haya pérdida de lo que es el reflejo del parpadeo y cuando haya obstrucción de los conductos lagrimales. Pero también es importante el otro grupo, bacteria que se pierde por evaporación, por alteración en las glándulas del gomio, por uso de lente de contacto, por anormalidad en el parpadeo o por exposición. Hay patologías que hacen que las personas tengan proptosis, que el ojo esté más salido, no va a haber una buena lubricación, entonces ellos van a tener pues un ojo seco. Aparte de todo esto, también desde el punto de vista medicamentoso, se puede inducir ojo seco porque hay productos medicamentosos que producen ojo seco. Pero en condiciones normales, cuando estamos frente a un paciente que tiene un ojo no seco, un ojo normal, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber, pues, las glándulas lagrimales van a producir las lágrimas sobre las que van a humectar la superficie anterior y esta a su vez va a enviar un mensaje a lo que es el cerebro para que también produzca lo que es la glándula, las lágrimas, lo en forma normal. Esto es un circuito que se va dando. Pero cuando hay un ojo seco, ese circuito va a perder. ¿Por qué razón? Por lo que en lo que es el ojo seco se dice que hay un proceso inflamatorio crónico en lo que es la superficie ocular. De tal forma que, merced a estos productos que están en la superficie, no va a haber un buen mensaje al cerebro para que limite también la producción de lágrimas. Por lo tanto, se rompe este. Bien, el componente inflamatorio de un ojo seco se ha demostrado, vean, se ha medido la cantidad de células inflamatorias por milímetro cuadrado antes y después del tratamiento inflamatorio. Y se ve pues que la cantidad de células inflamatorias responden a ese tratamiento. Ese ojo seco mejora cuando se da tratamiento antiinflamatorio. Por lo tanto, hay una respuesta inflamatoria de fondo, ¿no? Lo mismo, cantidad de células inflamatorias presentes antes del tratamiento con antiinflamatorio y después del tratamiento antiinflamatorio. Entonces, un paciente con ojo seco va a acudir a consulta, ¿por qué razón? Por la sensación del cuerpo. Esa es una manifestación que va a estar presente en todos los pacientes y la misma que tiene una manifestación que es binocular. En los dos ojos se va a manifestar esto, ¿no? Y se va a acentuar pues en climas hostiles, climas secos, como es el clima de Arequipa, o la presencia de, de repente, productos de intercambio de aire y todas esas cosas. ¿Cuál es la causa? De las que ya estábamos hablando, hay un factor también idiopático, no tenemos una causa secundaria a fármacos. Habría que hacer una investigación qué fármacos está usando el paciente, anticonceptivos orales, antihistamínicos, beta-bloqueadores que causan ojo seco, que puede haber una infiltración de las glándulas lagrimales, enfermedades del colágeno, sobre todo las artritis reumatoideas PAN, que es pues un ojo seco, déficit de vitamina A, cicatrices conjuntivales que van a afectar la producción de la capa mucosa de la película lagrimal. Entonces, se tiene que hacer un examen adecuado para ver si hay o no
Ahora, cuando examinamos al paciente, ¿qué podemos encontrar? Hay muchos signos a tener en cuenta. Una queratitis punteada, lesiones epiteliales diseminadas en toda la córnea, solamente que de índole crónica, que no va a tener una manifestación de un cuadro agudo, pero sí hay esta queratitis punteada. Puede haber filamentos corneales, ¿por qué? Porque también hay pues pocas lágrimas que hace que aparezcan estos filamentos. Las queratitis pueden ir a lo que son úlceras corneales. Y también hay lo que se llama un tiempo de ruptura lagrimal disminuido, que lo vamos a ver ahora, en la prueba de Schirmer, que también está alterada. A ver, describe lo que es, por favor. Lo que veo, bueno, con respecto a las anteriores imágenes que nos mostró, parece anticuerpo. Parece mayor cantidad de células inflamatorias en este ojo. Ya. Pero esa es la córnea. ¿Qué ves ahí? Bueno, sí, la córnea. Hay una lesión verdosa en la parte, no es en el eje de la visión, sino en el lateral. Bien, hay una serie de puntos, ¿no? De color verde. Esto es lo que es la queratitis puntada. ¿Ya? Esto es desepitelización corneal. Acá, bueno, ya hay, esta epitelización está más confluente, ya está una úlcera corneal. Pero esto es lo que generalmente tienen todos los pacientes con ojo seco. Mayor o menor medida. Todo depende de cómo esté llevando el tratamiento, si el tratamiento es adecuado, si hay buena respuesta al tratamiento, etc. En mayor o menor cantidad, este es el patrón que se encuentra en el ojo. Son los filamentos que hemos visto, ¿no? Una úlcera corneal mayor. Entonces, cuando nosotros, a cualquiera de nosotros, se nos echa una gota de colorante, cuando parpadeamos y dejamos de parpadear, esa película debe de estar con esta característica, o sea, toda la superficie ocular con esta característica, hasta por 10 segundos. Pero en las personas que tienen ojo seco, esto no está cubriendo todo el ojo los 10 segundos, sino que se rompe antes de los 10 segundos. Esta es una ruptura de película lagrimal. Tienen los pacientes con ojo seco. Este tiempo de película lagrimal, de ruptura de película lagrimal, es de menos de 10 segundos. El test de Schirmer, a los 5 minutos, debiera haber una cantidad que va a mojar papeles. A los 5 minutos se evalúa y se ve qué tanto va. Generalmente, pues, hay una disminución en la producción de lágrimas, por lo tanto, también la cantidad de lágrimas registrada es mucho menor. Y el tratamiento, ¿cuál es? El tratar de ver cuál es la enfermedad de fondo para dar tratamiento a esa enfermedad de fondo, el ver qué medicamentos está tomando el paciente para ver si se puede sustituir por otros, pero el tratamiento viene a ser un tratamiento de sustitución. Se va a tener que dar lágrimas artificiales a los pacientes y ir vigilando a que no pueda tener una serie de complicaciones. Ahora bien, ¿qué lágrimas usar? De preferencia, las lágrimas que no tengan preservantes. ¿Por qué motivo? Porque los preservantes son dañinos para lo que es la superficie ocular. Y tratar a un paciente con ojo seco es tratar a un paciente que por la misma enfermedad también ya tiene algunas reacciones
de ansiedad sobre todo, que hacen pues que se estén aplicando las gotas, no como se indica, sino que cada vez que tengan molestias. Se va a usar las gotas cada vez que tenga molestias, que muchas veces es cada media hora, cada 40 minutos, cada hora. Si las lágrimas son con preservantes, vamos a dañar más la superficie corneal. A esto también se añade la oclusión de los puntos lacrimales para que las pocas lágrimas no sigan su curso y se eliminen. Hay diferentes alternativas de tratamiento, pero eso es algo que tiene que hacerse para cada paciente. ¿Ya? Entonces, la base es las lágrimas artificiales. Bien, las patologías que hemos conversado, ¿no? Hay algunos signos de peligro que es necesario que lo tengan en cuenta. La inyección conjuntival ciliar, lo que es la presencia de hipopio, cualquier lesión corneal. ¿Ya? Tómenlo eso como signos de peligro de salud, desde el punto de vista de salud ocular. Pero vamos a ver ahora una patología donde puede haber también riesgo para la salud visual, pero que vamos a ver un signo de peligro adicional que es la midriasis pupilar. La midriasis pupilar, dentro de un contexto de ojo rojo, debe de orientarnos a lo que es un glaucoma. ¿Ya? Entonces, una pregunta del examen. Paciente con midriasis, con ojo rojo, ese es glaucoma, ya no necesita nada. ¿Ya? Pero en todo caso aprendamos a conocerlo. En condiciones normales, el humor acuoso es la sustancia que va a dar la presión ocular. La presión ocular depende de la producción de humor acuoso. Es formada por las células epiteliales no pigmentadas de los procesos ciliares y la formación sigue un ciclo circadiano siendo menor durante la noche. Y esto, como se va produciendo en forma constante, también se elimina por lo que es la malla trabecular y la región uveoscleral. 80% por la malla trabecular y 20% por la región uveoscleral. Ahí tenemos el epitelio no pigmentado desde donde se va a formar. Por lo tanto, el humor acuoso también va a cumplir otra función que es una fuente de nutrición. ¿Para qué? Para todas las estructuras transparentes del globo ocular, la estructura corneal y el cristalino. Y además también contiene células para lo que es respuesta humoral y celular, y mantiene la presión entre un rango de 10 a 20. Entonces, desde los procesos ciliares que se van produciendo, donde se produce el humor acuoso, esta producción del humor acuoso tiene un camino. Va a ir por lo que es la cámara posterior hacia la pupila, de la pupila pasa a la cámara anterior y de la cámara anterior va a lo que es la periferia hacia lo que es la malla trabecular y por el canal de Slade se elimina a la circulación general. ¿Ya? Entonces, desde los procesos ciliares, cámara posterior, pupila, cámara anterior, procesos ciliar, el trabéculo y canal de Slade, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un glaucoma agudo, el factor desencadenante de esta patología lo constituye una. ¿Por qué? Porque el glaucoma agudo no se produce en todos los ojos, se produce en ojos que están predispuestos anatómicamente. Esto significa que se va a producir principalmente en ojos pequeños, en ojos que son llamados hipermetros.
¿Ya? Y el factor desencadenante para que se produzca el glaucoma agudo es una dilatación ocular de cualquier etiología, medicamentoso, situaciones secundarias a procesos de estrés, el entrar de repente a una zona con poca luz o penumbra, al producirse una dilatación puede desencadenar el glaucoma agudo. ¿Por qué? Porque lo que va a producir es un bloqueo pupilar. De tal forma que el tránsito del humor acuoso desde donde se forma hacia lo que es la cámara posterior, la pupila y hacia adelante, no se da, porque acá se produce un bloqueo pupilar. Entonces, el humor acuoso se sigue produciendo en esta zona, pero no hay a dónde vaya porque no hay forma que pase. Y ahí se produce el glaucoma agudo por el bloqueo pupilar que se presenta en pacientes que tienen un... Porque en cualquiera de nosotros nos dilatan la pupila y no va a haber este bloqueo pupilar. Sigue lo que es el tránsito del humor acuoso. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento final para un glaucoma agudo? Explíquenme en esa imagen. ¿Cómo podrían tratar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Tener el bloqueo. ¿Cómo? Tener el bloqueo. ¿Cómo quitas el bloqueo? Que la pupila que está dilatada vuelva a su estado natural, se evita el bloqueo, ya está bien. Pero puede volver a tener otro cuadro agudo, porque no lo vas a tener en tratamiento de la pupila miótica siempre. En alguna otra circunstancia puede volver a tener otro proceso, ¿verdad? Un tratamiento para que no vuelva a tener, ¿qué harían? Pueden deducirlo. Si no puede pasar de acá a este lado, ¿cómo haces que pase? Uno, ya está bien. Otro, siendo miosis ya. ¿Qué pasa si haces un hueco acá? ¿No pasaría lo que está acá para allá? Sí. Pero hacer una iridectomía periférica de tal forma que a futuro, si hubiera este bloqueo, pasa un huracán. Sí, voy a haberlo deducido. Si ese procedimiento, no hay posibilidad de restitución después, ¿no? Ya va a ser una solución. Es una solución definitiva. Con eso, ante el supuesto que haya otro bloqueo pupilar, este ojo no hace glaucoma. ¿Por qué? Porque lo que se va produciendo va pasando y se va eliminando. Ahora, un glaucoma agudo puede y hace mucho daño a la vista. ¿Qué están viendo ahí? Un nervio óptico totalmente pálido, ¿no? ¿Producto de qué? De esta presión intensa que sufre el globo ocular. ¿Ya? Cuando vamos a ver la clase de glaucoma crónico, hay presiones también altas, pero del orden de 22, 23, 24 minutos de mercurio. Pero un glaucoma agudo tenemos presiones de
40, 45, 50 milímetros. Y esto es lo que hace este daño en un tiempo corto. Un glaucoma crónico. Para que haya daño importante, 15, 20 años de evolución de enfermedad. Acá tenemos días, una semana, 15 días. Pero el daño ya es irreversible. Entonces, este glaucoma agudo se presenta en 10% de los glaucomas. Es agudo, importantísimo. Es considerado una emergencia médica y es bastante sintomático. Asimétrico. Los dos ojos pueden tener la predisposición, los dos ser hipermétropes, ser ojos pequeños, pero generalmente siempre es uno de los ojos que hace el llamado de... Entonces, pero sí es sintomático. De tal forma, cuando se presenta, ese paciente de donde esté, va a venir a buscar ayuda. Tardará un día, 2 días, 3 días, pero el paciente sí. Entonces, ustedes tienen que saber manejar a este paciente. Existe también antecedente familiar de glaucoma de ángulo cerrado. Se da en pacientes con hipermetropía, sobre todo en los mayores de 50 años y mayor en mujeres. ¿Por qué se presenta? Porque tiene segmentos anteriores muy pequeños, lo cual predispone a que ocurra este bloqueo ocular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El humor acuoso se va formando y como no hay a dónde ir, se va acumulando. Y esto genera un aumento de presión intraocular de forma rápida que hace que se presente esta sintomatología. ¿Qué es lo que va a existir en este paciente? El paciente va a referir una disminución brusca de la agudeza visual. De una visión que está viendo al 100%, de repente ve el 10%, 5%. Pero la disminución de la visión es bastante brusca, acompañada de un dolor ocular y periocular bastante intenso, acompañada de cefalea y acompañado de lo que son síntomas vegetativos, náuseas, vómitos, etc. Pueden ver bifurcados coloreados. ¿Por qué? Porque esa córnea se dematiza. Cuando existen procesos crónicos, el cuerpo se va adecuando a esa enfermedad crónica. Pero en estados agudos no hay un tiempo de adecuación. La córnea es una estructura transparente, con niveles de presión tan altos. ¿Qué es lo que va a pasar? Se descompensa. Y cuando se descompensa, ¿cómo se expresa? Con un edema corneal, alterándose la transparencia. A la izquierda. Doctor, parece que la hora del sistema está. Ah, no, ya está. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, entonces toda esta sintomatología, semiología, va acompañado con los cambios que se van dando. Vean ustedes, esto debiera mantenerse un espacio hasta la parte de acá. Pero vean cómo está cerrado. La córnea está en contacto con parte del iris. Entonces, esto es un bloqueo pupilar que va a condicionar un aumento brusco de la presión intraocular. ¿Qué estamos viendo ahí? Una congestión ocular periquerática bastante intensa. Vean cómo lo que es el iris está prácticamente en contacto con la córnea.
Esto es lo que es pues una cámara estrecha, una cámara muy delgada. ¿Por qué? Porque está todo la parte anterior del ojo es bastante más pequeño. Cuando se hace el examen, vamos a encontrar pues lo que es una midriasis. Entonces, a ver, ¿qué signo ocular vamos a encontrar en un glaucoma agudo? Ojo rojo, pero con inyección ciliar y midriasis. ¿Ah? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro signo ocular? Ya tenemos inyección ciliar, midriasis. ¿Qué otra cosa? ¿Ya? Como síntoma lo veríamos. Ya. Cuantificamos la visión, entonces vamos a encontrar disminución de la visión. Otro. Alteración en la córnea. Generalmente un edema corneal, una opacidad corneal. ¿Qué otra cosa más podremos encontrar? Presión intramuscular elevada. Si podemos medir la presión intraocular, vamos a encontrar presión intraocular del orden de 40, 45, 50. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? Dolor ocular intenso, náuseas, vómitos, disminución brusca de la visión. Listo. Con eso hacemos diagnóstico de glaucoma agudo, pero es necesario que lo tengan presente. ¿Qué hacer cuando hay un glaucoma agudo? Pues hay que tratar de disminuir la presión, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos viendo la midriasis, algo de edema corneal. Puede haber atrofia de lo que es el iris por esa presión tan alta que se tiene, ¿no? Pero es algo que se da ya más adelante. Y el tratamiento es con manitol al 20%, ¿no? 1.5 kilos por kilogramo de peso. La pilocarpina al 2% es para producir miosis ocular, porque lo que está generando todo esto que es la midriasis, entonces volver a una situación de... Pero probablemente este medicamento no haya puesto donde ustedes pueden encontrarse. ¿Qué hacer? Poner manitol o que tome la acetazolamida. La acetazolamida es un producto que va a hacer que disminuya la producción de los cuerpos, se toma por vía oral y puede esto hacer que baje algo la presión en tanto usted. Iridectomía periférica. Esto ya es el tratamiento para evitar que el paciente pueda tener un cuadro la próxima vez. Es raro que se haga una iridectomía periférica en el estado agudo de la enfermedad. De repente, al día siguiente que se controló el cuadro, etcétera, podemos hacerlo. Esto nos va a prevenir que el paciente no vuelva a tener un cuadro de glaucoma agudo. ¿Por qué razón? Porque este paciente tiene todos los factores de riesgo, la predisposición a desarrollar ese glaucoma. Lo único que falta es el evento desencadenante. Iridectomía periférica. Iridectomía periférica, esto se hace con láser. De tal forma, ¿no?, que se crea un conducto, ¿no?, ¿para qué? Para que el humor acuoso que está acá vaya a la cámara anterior. Veamos el otro. Abajo, está abierto, allí. Bien, sigamos ahora con lo que son urgencias oculares. Bien, siempre debemos acostumbrarnos a hacer un examen que tenga una secuencia de tal forma que nos permita llegar a un probable diagnóstico. Cuando nosotros estamos frente a cualquier patología ocular,
siempre debemos evaluar la pureza visual, porque esto nos está diciendo qué tanto ve el paciente, nos está evaluando función. Con ojos, todo lo relacionamos con función, qué tanto ve. ¿Ya? Entonces, la agudeza visual debe de ser valorada y consignada en la historia clínica que nosotros estamos haciendo. Hacer un examen externo de qué es lo más saltante que nos llama la atención, ver la movilidad de los globos oculares, si están normales, si hay algún tipo de restricción, etc. ¿Cómo está la pupila? Es importante. Cuando hay alteraciones en la pupila, en un aspecto de traumatismo sobre todo, esto nos localiza la lesión, nos dice que la estructura que está siendo dañada probablemente sea el medio. Es ver cómo está el segmento anterior, todo lo que está lindo adelante. Con esto se evalúa con la lámpara hendidura. Ver el segmento posterior, hacer un fondo de ojo del mismo para ver qué está pasando, cómo está la presión intraocular, si es que se pudiera hacer. ¿Ya? Pero en todo caso, más o menos debe haber una secuencia como la que estamos indicando para poder hacer el examen. Cuando estamos frente a un paciente portador de una emergencia ocular, tenemos que sitiarnos en algunas patologías que van con este tipo de emergencias. Una de ellas es los traumatismos oculares, el ojo rojo agudo, que prácticamente hemos revisado lo más frecuente, y la pérdida aguda de la visión. Todo esto constituye una urgencia ocular. Algunos más que otros, porque en lo que es pérdida aguda de la visión de origen vascular, lamentablemente no es mucho lo que podemos hacer. Entonces, veamos ahora lo que son los traumatismos oculares. Cuando hablamos de traumatismos oculares, tenemos que también considerar como tales aquellos que son secundarios a masticaciones. Una sustancia tóxica que entra en contacto con la superficie ocular puede hacer mucho daño y es considerado pues un traumatismo. ¿Y de dónde puede provenir este tipo de lesión? Principalmente de dos grandes grupos de productos químicos que tenemos muchos de ellos en casa. Ácidos o álcalis. ¿No? Dentro de los ácidos, en casa tenemos ácido muriático, ácido acético, todas esas cosas. Coagulan las proteínas y forman una barrera ahí cuando esto entra en contacto con los ojos, en superficie ocular. Y los álcoles saponifican los ácidos grasos de las membranas celulares, de tal forma que desnaturalizan lo que es la superficie ocular. Pero no solamente existe una desnaturalización de lo que es la superficie ocular por el contacto, sino que en el caso de los álcalis, producido el contacto también sigue haciendo daño. ¿Por qué? Porque va penetrando hacia estructuras intraoculares. Por lo tanto, los álcalis son productos mucho más peligrosos cuando entran en contacto con la superficie ocular. Estos productos los tenemos en casa. La lejía es un álcali, es algo que está en casa. Entonces, pues, tenemos que ver qué hacer cuando estamos frente a una causticación. Por ácidos o por álcalis. Y vean en la lista los ácidos, tenemos múltiples que tenemos en casa o que desde el punto de vista laboral estamos expuestos también a ello. Y lo mismo que los álcalis, tenemos diferentes productos que están en casa, que se trabaja con ellos en casa o en el trabajo. El hecho es de que cuando entre en contacto con la superficie ocular, estos álcalis van a producir pues mucho daño. Van a producir lo que es una lesión epitelial en la córnea, dependiendo de la magnitud del contacto del producto que está en contacto con la superficie ocular, habrá mayor o menor lesión epitelial a nivel de la córnea.
más importante es ver la córnea de los tetales. Puede estar acompañado pues de una quemosis, un edema conjuntival, hiperemia, edema palpebral, hasta reacción en cámara puede haber quemaduras de primer y segundo grado en la región periorbital. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer en base a los antecedentes que probablemente me va a referir el paciente, dentro de lo cual tenemos que ver en qué momento sucedió, qué se hizo inmediatamente después de eso, qué químico es, y entró en contacto con. Vean, cuando se entra en contacto con una superficie, con un producto tipo ácidos, puede haber una lesión, una úlcera, ¿no? Acompañada de una congestión ocular marcada y con algún grado de quemadura de lo que es la superficie periocular. Con los álcalis ya tenemos una lesión un poco más amplia, donde hay una lesión conjuntival, al igual que una lesión, una marcada lesión corneal, incluso ya existe una alteración en la transparencia y que su cicatrización probablemente nos cause problemas pues, en cuanto a pronóstico. Lesión por álcalis, ¿no? Una lesión amplia en toda la córnea. Si cicatrizara esto, probablemente va a quedar con una mala visión. O vean cómo el resultado de lo que es la cicatrización de la córnea, donde puede haber vasos en una parte tratar de cicatrizar esta córnea. Pero esto es una córnea que está produciendo pues ceguera. El tratamiento va a tener que hacerse un trasplante corneal y hay que lidiar con el ojo seco que seguramente se va a presentar. ¿Por qué? Porque todo lo que es la conjuntiva también está lesionado. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Cuando nosotros estamos frente a un paciente que tenga una causticación, cualquiera que sea el origen de esta causticación, lo primero que se tiene que hacer es tratar antes de realizar. ¿Cuál es el tratamiento? La irrigación profusa de la superficie. Es sencillo. Cualquier cosa que entre al ojo, un lavado inmediato de los ojos. 10 minutos. ¿Ya? 10% de los tramos oculares son químicos, más en varones, y puede hasta 25% ser bilateral. Entonces, el tratamiento en la etapa aguda va a ser la irrigación. Ténganlo presentes. Ahora bien, un producto químico no necesariamente significa productos alcalinos, productos ácidos de los diferentes que tenemos, sino incluso el hecho de que de repente el suelo del cactus o de algún otro producto entra en contacto con la superficie ocular. Medicamentos que están diseñados para ser usados en piel, que uno se aplica en la vista, también es un cáustico. Todos ellos, el tratamiento inicial va a ser la irrigación. A ver, ¿qué harías si en tu casa hay de pronto alguien me cayó de día y tienes al frente, digamos, a una clínica donde hay un oftalmólogo? ¿Lo llevarías inmediatamente a tratar de identificarte que eres médico para que lo trate tu familia? ¿Qué harías? Lo lavaría lo lavaría para ir a la clínica de Moyala. Pero te tarda de 10, 15 minutos. Eso lo lavaría. ¿Ya? Primero irrigar
y después buscar ayuda. Porque de pronto una ayuda que supuestamente estaba ahí a la mano puede resultar que no está tan inmediata. ¿Ya? El lavado, porque nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente vamos a tratar las probables complicaciones que se dan con el delito de trauma. Porque ya el trauma no lo vamos a evitar, ya se produjo. ¿Ya? Entonces, pues, derivación urgente. Pero la irrigación es bastante, sin necesidad de estar tratando de sacar postular. Muy bien. Entonces, ¿puede haber lesiones corneales de otra etiología? Sí. Un cuerpo extraño que puede ingresar a la superficie ocular puede producir abrasión corneal. Esta abrasión corneal se produce de diferente forma. Puede ser por traumatismo directo de cuerpos extraños, por el parpadeo de un cuerpo extraño que está alojado en el párpado, por radiación ultravioleta propia de soldadura, propia de la nieve. Cuando uno está expuesto a lo que es la soldadura, cuando uno ve a una persona que está soldando y se hace sin protección, puede haber una abrasión corneal por esta radiación ultravioleta a la que uno está expuesto. ¿Ya? Cuando uno está sin lentes protectores en la nieve por mucho tiempo, también produce abrasión corneal. Y es un cuadro bastante aparatoso. ¿Por qué? Porque el paciente a las 3-4 horas de la exposición va a presentar dolor ocular intenso, fotofobia, lagrimeo, y cuando nosotros examinamos, vamos a encontrar una lesión puntata en toda la córnea, en las dos córneas. ¿Ya? Una desepitelización corneal, que es de muy buen pronóstico. Pasa en 24 horas. ¿Ya? Y el tratamiento es la oclusión con un antibiótico cualquiera, pero en ungüento. Los cicloplégicos es para evitar o calmar el dolor, pero pasa en 24 horas, pero el cuadro es bastante aparatoso. Tenemos una abrasión corneal, en este caso es una línea producida por un cuerpo extraño. Una fotokeratitis por soldadura eléctrica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Lesiones puntiformes de certificación corneal en toda la córnea, de instalación aguda. Esto es bien molesto. ¿Ya? Y vienen los dos ojos igual. Hay que tratar los dos ojos. ¿Cuál era el tratamiento? Oclusión con un parche, ¿no? Con un antibiótico, un ungüento. Ocluyen los dos ojos y el paciente va acompañado, ya. Pero si no ocluyes el ojo más afectado. Hay que saber que el paciente que llega a su casa, cuerpos extraños extraoculares, ¿ya? También pueden causar una emergencia ocular. Los cuerpos extraños pueden estar sobre la córnea o pueden estar en el tarso superior, generalmente también en el tarso inferior, pero es más fácil de examinar. Esta es una patología frecuente y si hay daño en la córnea, va a haber la misma manifestación que hemos dicho en patología corneal. Dolor ocular, lagrimeo, blefaroespasmo, fotofobia, todas esas cosas, ¿no? Los cuerpos extraños en su mayoría son cuerpos metálicos, generalmente secundarios a procesos de trabajo donde están esmerilando, están chapando material de latas, etc. Y estos productos metálicos producen un anillo de óxido alrededor que a veces complica la extracción. ¿Ya? Hay que limpiar todito. Y esto tiene que extraerse, no hay otra forma. Tiene que extraerse. Después se trata con un antibiótico, un ungüento, y se parcha ese óxido.
A ver, ¿qué te llama la atención acá? Escribe lo que lees, por favor. Bueno, la inyección ciliar tiene la congestión. También a nivel de la córnea, veo, creo que es una quemadura, podría ser, o la mancha negra. ¿Ya? ¿No podrá ser un lunar? También, ¿Por qué puede ser y por qué no? Bueno, en la córnea es totalmente avascular, lunar, no va a haber. Cualquier cosa que tú notes sobre la córnea, ese es un cuerpo extraño, no se hagan líos. ¿Ya? Cualquier cosa de otro color en la córnea, ese es un cuerpo extraño. Y más si hay una congestión ocular, como estamos viendo. Entonces, ¿qué se hace con este paciente? Te llega un paciente a tu serum, ¿qué haces? ¿Qué se hace? irrigación, Puedes intentar irrigar, pero cuando hay un cuerpo extraño, no sale con la irrigación. Una opción es derivarlo. Describes bien paciente con sensación de cuerpo extraño, dolor ocular, etc., que el examen tiene una visión de tanto, una visión periquerática y cuerpo extraño a tal hora. Ya está. ¿Se puede intentar sacar? Se podría intentar. ¿Ah? Hay cuerpos extraños, sobre todo los que no son metálicos, que están bien superficiales, puede salir. Pero si no sale al primer intento, no se hagan lío. ¿Ya? Porque esto más parece un cuerpo extraño metálico. Cuando sale la parte mayor, digamos, hay que limpiar todo lo que es el anillo. Y eso nos complica. Entonces, ¿para qué exponerse? ¿Para qué esta patología, que es totalmente extraocular, molestosa? Sí. Pero si le dan le echan una gota de anestésico, etcétera, puede hacer que haya algún alivio hasta que busque ayuda. Porque si en el intento de ayudar, de repente podemos producir una perforación corneal? Y si se produce una perforación corneal, algo que era extraocular, potencialmente puede convertirse en una endoftalmitis, que es una patología más devastadora. ¿Eh? Si se puede sacar, si al primer intento sale, en buena hora, pero si no, parchan el ojito y lo van. ¿Qué ven ahí? Acá y acá. Porque lo que está acá, también lo van a ver con una linterna. Todo lo que no sea transparente en la córnea, ese es cuerpo extraño. No está en el lío. ¿Qué están viendo en la lámina derecha? En la lámina izquierda de ustedes, un cuerpo extraño. Y en la otra, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué es? Cuerpos extraños. Producto de una explosión. ¿Qué hacer? Hay que sacar todito. No queda otro. ¿Ya? Pero estos cuerpos extraños es importante el examinar y hay que aprender a revertir el mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la respuesta a muchas de estas cosas es un cuerpo extraño en paso.
En tanto no se saque esto, el paciente no va a tener alivio. Ninguna medicación va a causar alivio. ¿Por qué? Porque con cada parpadeo ese cuerpo extraño va dañando la córnea. Entonces nunca va a tener alivio. ¿Ya? Y en tanto no se saque, pues esa córnea se va a seguir dañando. Se saca el cuerpo extraño y el paciente siente alivio de inmediato. Y ustedes ya saben que no va a seguir dañando la córnea. Para el problema corneal que se hace, se parche el ojo con un ungüento antibiótico y al día siguiente ya va a estar mucho mejor. ¿Ah? Entonces, si de pronto viene un paciente que siente que le ha entrado algo en la vista, ven que en la córnea no hay nada, en el tarso no hay nada, entonces probablemente ese cuerpo extraño salió con lagrimilla o lo que sea. Tampoco se hagan tanto lío de qué pasó con ese cuerpo extraño, salvo que el cuerpo extraño sea producto de que es un cuerpo extraño que sale a alta velocidad. En esos casos puede haber un cuerpo extraño intraocular, que ya eso es un problema mayor. Muy bien, entonces también puede existir traumatismo intraocular, sí. Y el traumatismo en lo que es el globo ocular, como un traumatismo en cualquier parte del cuerpo, es lo que determina el nivel de lesión que va a tener esa persona. ¿Qué hacemos como médicos nosotros? Tratar de que la lesión sea o no siga produciendo más daño, se trata de reparar esa lesión, pero ya todo lo que puede pasar en el paciente al momento del traumatismo, eso no se puede justificar. Entonces, ¿qué hacer ante un paciente que ha tenido un traumatismo ocular? Tratar de determinar el origen del traumatismo. ¿Qué es lo que ha producido el traumatismo? ¿Con qué se ha producido ese traumatismo? ¿Para qué? Para tratar de establecer si estamos en un paciente que es portador de un traumatismo abierto o un traumatismo cerrado del globo ocular, que es diferente del pronóstico, del manejo, etc. Entonces, determinar la agudeza visual. Cuando se va a ver el paciente, determinar si el ojo está abierto o no. En todo caso, frente a un traumatismo, lo que debemos hacer es asumir que el paciente pueda tener un traumatismo abierto si es que no podemos objetivarlo. Por lo tanto, tratarlo como si fuese un traumatismo de ojo abierto, tratando de ejercer la menor presión posible sobre la superficie ocular. Si vamos a poner un apósito, que esto no ejerza una presión sobre ese apósito. Hacer que ese paciente, ¿no?, tampoco pues esté manipulando la vista, tampoco tratar de echar medicamentos, tanto bajo la forma de gotas, tanto bajo la forma de ungüento, sobre la superficie. Porque así como tenemos medicamentos de piel que resultan cáusticos para la superficie ocular, los medicamentos de la superficie ocular también pueden ser cáusticos por los productos que contienen para la superficie intraocular. Entonces, no echar medicamentos a la superficie ocular ante la sospecha de un traumatismo abierto. Y evitar cualquier maniobra que pueda ejercer presión física sobre el ojo. Mantener en ayuno. ¿Ha sido error el tipeo? ¿Qué dices? ¿Por qué mantener en ayuno?
A ver, ¿por qué mantener en ayuno? JM, ¿qué dices? ¿Por qué mantener al ayuno a un paciente con un trauma ocular probablemente abierto? ¿No está? ¿Ya? Viviana. Bien. Como está grabado, hasta se puede detectar quién es el ser. Pero ¿para qué vamos a hacer eso? Alimentos que pueden que aumentar. es algo que comas aquí, una cosa que produzas acceso de tos, ¿no? O el ojo que está abierto, con la manera de avanzar la superficie más. Otra razón, puede ser evitar alimentos irritantes y todo. ¿Pero por qué el alimento? Cualquier trauma, quizá el paciente puede entrar a cirugía. Cirugía son las seis. Claro. Suponte que esté en su serum. Dice, traumatismo abierto de ojo. Lo mandas a emergencia. En emergencia ven y están de guardia y dice, ya, vamos a entrar a operar. Dice, el anestesiólogo dice, ¿a qué hora come alimentos? A la media hora. Te operas al día siguiente. 8 horas. Más el tiempo que ya demoró en pasar, en venir desde el serum y todo eso, sigue prolongándose el tratamiento definitivo. ¿Y por qué es importante el cerrar ese ojo? Porque cuanto más tiempo pase abierto, más probabilidades de hacer una infección intraocular. Entonces uno tiene que pensar en todo, porque esto nos pasa cada rato. Cuando el anestesiólogo quiere molestar o no quiere trabajar, no te dirá 8, 9 horas, vuelve 6 horas, vuelve 4 horas y cosas así. ¿Ya? Entonces, en un traumatismo cerrado puede existir diversas patologías que van a aparecer a nivel de las diferentes partes del cuerpo. ¿Ya? Puede haber lo que es un ifema traumático, sangre en la cámara anterior. ¿Esto por qué? Porque hay desgarros del cuerpo ciliar y sus vasos, ¿no? Puede asociarse esto a migrañas traumática en 10% de los casos, ¿no? Y cuando hay un ifema traumático, esa sangre en cámara anterior, puede haber un aumento de la presión ocular. ¿Por qué? Esa sangre tiene que drenarse por la malla trabecular. Es un espacio que no está preparado para drenar sangre, sino un mucoso que tiene una composición diferente. Esto aumenta la presión intraocular. En estos pacientes con traumatismo puede haber un resangrado a los 5 días. Entonces, en todo traumatismo cerrado podemos encontrar un ifema. ¿Cuál es el ifema? Sangre en cámara anterior. Sangre en cámara anterior. Otro signo de peligro para la salud muscular. Signo de peligro para la un ifema más intenso que el anterior, que estamos observando ya una condición ocular marcada. ¿Será que la presión intraocular está elevada? Posible. Pero esto puede ser explicado porque hay dificultades para drenar ese humor acuoso y la presión está siendo baja. Bien.
edema total en toda la cámara anterior, acompañado de qué? También de lo que es una inyección conjuntival ciliar. ¿Esto acaso no puede producir por esa presión intraocular alta que tiene algún tatuaje del endotelio corneal o contenido hemático, que hace que el cuadro se vuelva más difícil de manejar? Tenemos al cristalino que está sujeto a través de sus óvulos de zinc detrás del índice. En un traumatismo, ¿qué puede pasar? Si ese traumatismo es de suficiente intensidad, pues ese cristalino puede salirse de su zona donde está colocada normalmente. Puede haber una desinserción del cristalino, lo que se llama, puede haber una subluxación del cristalino. ¿Ya? Está ahí todavía sujeto, pero no en su sitio, de repente en una posición que puede producir molestias. Y otra cosa más, el cristalino puede estar luxado totalmente de su sitio, de tal forma que el cristalino puede haber sido a la parte posterior, a lo que es el humor vítreo, o puede estar en la cámara anterior, en contacto con la córnea, causando un problema de glaucoma agudo. Entonces, en el cristalino podemos encontrar subluxación del cristalino, luxación del cristalino. El cristalino transparente puede alterar su transparencia y producirse una catarata traumática, ¿no? Entonces, en el cristalino puede haber todo ese tipo de manifestaciones. Y también en el polo posterior puede haber manifestaciones. Sí, hay una patología que es la conmoción retiniana, donde existe pues un edema en la retina, donde puede haber un sangrado en la retina, etcétera, que esto va a hacer que disminuya la visión, pero afortunadamente esto es un cuadro que va pasando progresivamente y va mejorando la visión. A nivel de lo que es el polo posterior en la retina, puede haber lo que es una ruptura de la coroides, ¿no? Y si esta ruptura es localizada en el área macular, esa ruptura va a producir pues una pérdida definitiva de lo que es la agudeza visual. ¿Cómo se está viendo ahí? Ha habido una ruptura coroidea, una hemorragia, es una mancha que va a afectar la visión. Ante un traumatismo de este tipo, puede haber también pues una hemorragia, puede haber un sangrado en el vítreo que producirá alteración en lo que es la agudeza visual, dependiendo de la magnitud del sangrado que pueda haber. Como ven, en un traumatismo ocular cerrado puede haber diferente tipo de manifestación, como tampoco de repente no va a haber mayor manifestación, pero es importante hacer un seguimiento, porque en estos pacientes puede también producirse alteraciones en la zona del drenaje del humor acuoso y producir un glaucoma traumático. Entonces, hay que evaluar a estos pacientes con traumatismo ocular para ver qué hacer. Ahora bien, el traumatismo ocular abierto, ¿no?, de nuevo, siempre cursa lo que es una mala agudeza visual, una percepción de luz, de repente una visión de movimiento de manos, pero es una agudeza visual bastante deteriorada. Va a haber lo que se llama quemosis, un edema de la córnea, y puede haber pigmento melánico. Cuando ustedes estén evaluando a un paciente por calor, es un traumatismo, una mancha de color marrón sobre la superficie conjuntival debe llamar la atención. ¿Hacia qué? Hacia una probable ruptura de la córnea. Y ese pigmento que estamos viendo es un pigmento melánico del
Cuando haya una hemorragia subconjuntival amplia, estar alertas. A veces debajo de esa hemorragia subconjuntival puede haber pues, un traumatismo abierto del ojo, que puede haber también aumento en la profundidad de la cámara anterior y va a haber una pupila irregular a menudo traccionada hacia el centro de la... ¿Están ahí? 2 minutos. ¿Qué están viendo? Un corte. Una herida escleral, no, perdón, una herida corneal, es un ojo abierto. ¿Cuál va a ser la emergencia de esto? Cerrar el ojo, no hay mucho que empezar. Cerramos esto y después se ve todo lo demás. Pero la emergencia es cerrar el ojo, no puede estar con el ojo abierto. ¿Qué pronóstico tendrá? Habría que ver cómo evoluciona. Yo creo que vamos a dejarlo. Dime, la próxima semana podemos comenzar media hora antes. ¿A las 2? ¿Puede ser? Acá No hay clases de las 4. no, claro. Entonces, media hora antes, porque no me gustaría quedar